Bienvenidos a esta segunda unidad de su asignatura de Administración General, donde hablaremos específicamente del tema de la planeación y la organización como parte del proceso administrativo. En la unidad anterior ya nosotros les habíamos explicado acerca de los 4 elementos del proceso administrativo, que son planeación, organización, dirección y control. Recuerden enviar todas sus asignaciones a su profesor respectivo. La planeación. ¿Qué es la planeación? La planeación es el proceso, como proceso, es una herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Es una aplicación específica del proceso de decisión. Decisiones que de alguna manera buscan influir en el futuro o que se pondrán en práctica en él. Esas son decisiones de planeación. Ahora bien, es la etapa, la fijación de objetivos, las estrategias y políticas organizacionales que debe desarrollar una empresa, considerando siempre sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que estas resultan de un análisis FODA que posee cada negocio. Los objetivos de la planeación van siempre sobre las empresas y uno de ellos es propiciar el desarrollo de la empresa, reducir al máximo los riesgos del negocio, maximizar el aprovechamiento de los recursos y del tiempo. Los principios de la planeación, ser flexible. ¿Qué quiere decir? De que debe de adaptarse a los cambios, que deben adaptarse a todo lo que fluya dentro de la empresa, que no porque ya esté planificado es que solo así se puede hacer. Racional, quiere decir que estos deben partir lógicamente o a partir de la razón, no a partir de las emociones ni de los valores. Como decimos nosotros, pensar con la cabeza y no con el corazón. Precisos, cada plan debe ser exacto, tomarse, ya que cualquier error puede repercutir en el resto de las funciones de la empresa. El mínimo error puede provocar una avalancha. Limitación, debemos de considerar que pueden salir cosas malas. En un plan no todo ocurre como uno lo ha planificado. Esa es la limitación, que siempre hay algo que se nos puede escapar y no podemos controlar todos los factores. Factible, que todo plan debe ser realista, diseñado en base a la experiencia, a hechos concretos y a recursos disponibles. Ahora bien, ¿qué elementos tiene la planeación? Bueno, la planeación, el primer elemento es la visión, que es qué queremos ser, qué queremos alcanzar como empresa. El segundo es la misión, que describe el rol que desempeña actualmente la empresa y el propósito o la razón de ser de la misma. Los valores, que son el conjunto de principios por los que se rige la organización empresarial. Y los objetivos, que son los fines, que son más específicos que la visión. Las estrategias es cada una de las acciones que permiten canalizar los esfuerzos y cumplir esos objetivos para poder cumplir la visión. Aquí no anotamos la visión, pero la visión es el elemento de los más importantes de la planeación. Las políticas son las normativas o decisiones que orientan el trabajo en cada área. Los recursos son los recursos de la organización. Ya decíamos en la unidad anterior, pueden ser recursos materiales o pueden ser recursos humanos. Y el presupuesto, que es el capital, el dinero con el que cuenta la empresa para sus gastos, tanto fijos como eventuales. Continúa la siguiente compañera. Hola chicos, continuamos con el desarrollo del tema. La profe Mari les saluda, un gusto volver a estar con ustedes a través de este medio y vamos a continuar. Y el siguiente punto, ustedes pueden ver ahí en la pantalla compartida, tenemos los elementos de la planeación. ¿Qué son los elementos de la planeación? Son datos sobre la empresa que harán posible el desarrollo de un plan de acción. Y entre ellos, ¿qué tenemos? Pues lo más importante es la visión. ¿Qué es la visión? No aparece ahí, pero anótenlo ustedes ahí en su cuaderno, es el denominado sueño, a donde la empresa quiere llegar, o sea, cómo ella se mira en 10 años, en 5 años, es la visión, a donde ella se ve trabajando a futuro. Después tenemos lo que es la misión, que ya sí aparece ahí en su diapositiva, que describe el rol que desempeña actualmente la organización. Su propósito es el logro de la visión, es la acción, mire, que desempeña. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos los valores.
Todas las empresas tienen valores, responsabilidad, honestidad, puntualidad, ética, todo eso son valores. ¿Qué otro elemento importante también podemos mencionar en la planeación? Los objetivos. No se pueden quedar por fuera los objetivos. Toda empresa planea en base a lo que ha redactado en sus objetivos. ¿Qué pretende? Son los fines más específicos de la visión. También tenemos otro elemento que son las estrategias, que son las acciones que permiten canalizar los esfuerzos para cumplir los objetivos. Hay también políticas, un elemento importante. Todas las empresas tienen políticas, políticas de cobro, políticas para el personal. Usted se ha fijado que dice, por ejemplo, en un restaurante, cuando el mesero derrama la bebida o la comida al cliente que llegó ahí, una de las políticas es que lo que vaya a consumir ese día corre por cuenta de la casa, porque es parte de algo que se repite, algo que se da muy seguido, y entonces las empresas elaboran sus políticas. ¿Qué otra cuestión podríamos mencionar? Los recursos. Ninguna empresa funciona si no tiene recursos humanos, recursos financieros, todo tipo de recursos que pudiéramos mencionar nosotros aquí, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar? Para tener la empresa que pueda funcionar está también lo que es el presupuesto. ¿A qué nos lleva eso? Al capital, ¿verdad? El presupuesto y el capital. ¿De dónde va a sacar dinero la empresa para que funcione? ¿Va a aportar el capital los mismos socios? ¿Van a sacar un préstamo? ¿De qué manera lo van a hacer? Entonces, esos son elementos de la planeación. Avanzamos con la siguiente diapositiva y vemos nosotros ahí el proceso de planeación. ¿Qué incluye el proceso de planeación? Incluye los datos de entrada, el procesamiento de datos y la elaboración de planes. ¿Qué podemos mencionar en los datos de entrada? Bueno, los datos de entrada, como ustedes lo pueden ver ahí, son información sobre el presente, pasado y futuro del ambiente externo. ¿A qué cosas nos lleva esos datos de entrada? Nos lleva a algunos ejemplos como cuáles podríamos mencionar. Informes, o sea, ¿qué es lo que hacen en esa parte la empresa? Informarse de la situación actual, la situación de la empresa en situaciones anteriores, o sea, cómo le ha funcionado a esa empresa, a la competencia, a otro que hace en la misma actividad. Entonces, es toda esa información, son informes, pedidos o solicitudes por los clientes, cambios en la legislación, o sea, qué nos dicen las leyes, todo el entorno, o sea, para que funcione la empresa. ¿Qué más? Cambios en la economía, todo lo que me puede afectar, tanto de forma positiva como negativa, el entorno de mi empresa, son informaciones que usted las debe de manejar. En el siguiente punto tenemos el procesamiento de datos. ¿Qué significa? Que ahora que yo ya sé que las leyes me dicen qué puedo hacer, qué no puedo hacer al echar a andar mi empresa. Por ejemplo, cuando en los datos de entrada usted dice que va a contratar personal, pero usted no puede contratar menores de edad porque la ley no se lo permite. Entonces, ¿cómo lo descubrió usted? A través de los datos que usted encontró cuando investigó. Ahora, ¿para qué le sirve eso? Para procesar toda esa información. No es que solo va a investigar y se va a quedar así en el aire, sino que usted tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que significa? Que voy a transformar esa información y voy a hacer que esa información me sirva a mí ¿para qué? Para ver el significado de eso, la interpretación. O sea, ¿qué significa cada cosa que yo investigué? Identificar las opciones para lidiar con esas necesidades, con esas amenazas, con las oportunidades o a futuro, ¿qué me puede afectar? Para evaluar también las opciones. Todo eso es el procesamiento de datos. Después de ahí vemos el otro elemento que es la elaboración de un plan. Ok, yo ya tengo información de entrada, yo ya sé que a qué puedo llegar, a qué punto puedo llegar con el procesamiento de toda esa información. Y ahora, ¿para qué me sirve todo eso? Me sirve para elaborar un plan. El resultado final del proceso de planeación debe ser la preparación de planes. Estos planes son los que posteriormente se deberán ejecutar. Ahora, ¿qué nos dice ahí? Que, bueno, que en esencia un plan es una guía de acción en el futuro. Establece a qué situación debe llegar la empresa, ¿verdad? O sea, qué tiene que hacer para realizar o arribar o llegar a alcanzar la visión, alcanzar los objetivos, alcanzar la misión, etcétera. O sea, todo lo que ella planeó. Veamos entonces, continuamos con la siguiente diapositiva y vemos ahí tipos de planes. Todas las empresas tienen planes. Ahí vemos aquí nosotros detallado
planes temporales y planes permanentes. Yo creo que usted como estudiante tiene unos planes temporales. Algunos decimos casi a final de año, el 31, estamos diciendo, de mañana primero en adelante, yo me voy a poner a dieta. Y ese plan generalmente casi nunca que lo logramos. O sea, por lo menos a mí me cuesta eso. Pero bueno, las empresas también tienen planes a corto plazo, o sea, que ya son a poquito tiempo. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar ahí? El calendario de un curso. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en las aulas? Tenían un horario de aseo, que eso ya terminaba el año y ahí se terminaba y ya estaba, era temporal. Mientras duraba el año, mientras duraba la clase, mientras duraba, por ejemplo, un evento. Usted hace un plan para un evento y una vez que ya se desarrolló la boda, los 15 años, el bautizo, pues ya ahí usted ya terminó. Pero también tenemos planes permanentes. Ahí son planes que ya son más a largo plazo, que perduran en el tiempo. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Las políticas, los procedimientos y ciertos tipos de objetivos. También lo que es la misión de la empresa. ¿Qué más podríamos decir? Que esos planes permanentes son, así como lo dice, que van a perdurar a futuro. Las empresas van a planificar tanto con planes temporales como planes permanentes, planes que son a futuro. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted que escuchara en la noticia mañana y se le diga, hasta el 2021 hay Coca-Cola? Algunos se van a, se van a desmayar porque son adictos a la Coca-Cola, pero no, la Coca-Cola se formó con la idea de seguir operando año tras año tras año y seguir explotando y seguir generando ingresos. Entonces esos son planes permanentes. Yo creo que va a haber Coca-Cola para el resto del tiempo. Chicos, pues mi participación aquí termina. Es un privilegio haber estado con ustedes y nos veremos en otra unidad. Saludos. Soy la docente Lourdes Salgado de la sección B de la clase de Administración General de Contaduría y Finanzas. Les voy a explicar las técnicas de planeación administrativa. Tenemos la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es la investigación de operaciones, redes, CPM, que podemos mencionar que es el método de la ruta crítica o diagrama de CPM, que sus siglas están en inglés, Critical Path Método, que es un algoritmo basado en la teoría de redes que permite calcular el tiempo mínimo de la realización de un proyecto. Es una herramienta que permite estimar el tiempo más corto con el que es posible completar un proyecto. Redes PER construye una función de cada una de las tareas y etapas que se requieren para dar por finalizado un proyecto. Es similar al diagrama de Gantt, con la diferencia que radica que en este caso deben asignarse 3 tiempos de duración de un proyecto. Árboles de decisiones. Es la técnica que permite analizar decisiones secuenciales basado en el uso de resultados y probabilidades asociadas. El diagrama de Ichikawa es un diagrama de causa y efecto. Es la representación de todos los elementos que causan un sistema para contribuir círculos calidad de un problema. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ichikawa en Tokio. Es utilizado para identificar todas las posibles causas de un problema específico. Tenemos la técnica de cualitativas, que podemos mencionar los círculos de calidad, que consisten en tener la gestión de organizaciones en la que un grupo de trabajo voluntario se reúne para buscar soluciones a un problema, detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral, para que mejorar algún aspecto que caracteriza su puesto, el trabajo. En el equipo de mejoras, es otra de las técnicas cualitativas, que consiste en pequeños números de personas con habilidades complementarias con carácter temporal, están voluntariamente comprometidas con el propósito común de proponer mejoras en un proceso, utiliza métodos estructurados y parámetros de desempeño y son mutuamente responsables en su realización. Tormenta de ideas también se conoce como la lluvia de ideas, que en algún momento la hemos puesto en práctica en alguna de las clases. Es una herramienta de trabajo grupal
que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema, sobre un problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en todo ambiente de la empresa. Vamos a definir la segunda etapa de este proceso administrativo, que es la organización. La organización es la segunda etapa del proceso administrativo en la cual se crea un sistema organizado para lograr las metas, objetivos establecidos en la etapa de la planeación. Organizar consiste en ordenar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos y otros que son necesarios para que alcanzar los objetivos que se colocaron en la planeación y poder tener condiciones para que las personas y las cosas trabajen de forma armoniosa y orientada para alcanzar los mejores resultados posibles. ¿Por qué es importante la organización? Porque ayuda a lograr los objetivos, porque permite utilizar mejores los medios, recursos disponibles, ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los miembros de la empresa, suministra aquellos métodos para que se puedan desempeñar todas las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos, evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos, incrementando la productividad, reduce o elimina la duplicidad de todos los esfuerzos y las funciones que se puedan visualizar en cada una de esas etapas. Es por eso la importancia de tener bien claros los objetivos de una empresa. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Continuamos con el video, ¿verdad? Para darles la información, la profesora Joan Ortiz con ustedes, y continuamos con el tema. Objetivos de la organización. Dentro de los objetivos de la organización debe de existir siempre, por sobre todo, la simplicidad del trabajo. Que el trabajo sea simple, coordinado, eficaz, que se optimicen las funciones y los recursos con los que cuenta la empresa. Para ello, entonces, los objetivos para la organización debe de ser, número 1, simplificar el trabajo de la empresa, número 2, optimizar los recursos brindados de la empresa, y número 3, coordinar y optimizar las funciones, es decir, mostrar que todo resulte de manera fácil y sencilla. Tenemos los principios de la organización. A continuación, ¿verdad? Dentro de los principios encontramos, número 1, debe de existir objetivos, es decir, todas las actividades establecidas en la organización deben de moverse al objetivo principal de la empresa, que es alcanzar realmente cierta rentabilidad ya prevista por las personas inversoras. Número 2, también dentro de los principios, la especialización del trabajo, la que nos dice que si un empleado se queda en un solo lugar y le permitimos que se especialice en esa función, va a llegar un momento en que va a ser más eficiente y va a adquirir más destreza al momento de realizar las funciones. Tenemos el otro principio, que es la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es el centro de autoridad. Dentro de la jerarquía, además del centro de autoridad que hay en la empresa, debe haber una buena comunicación para lograr los planes. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de autoridad y también de responsabilidad ante las decisiones tomadas. Y generalmente va desde los mandos superiores hasta que va descendiendo en escalas. Tenemos otro principio, unidad de mando. Al terminar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe. ¿Qué significa? Que los subordinados no deben de tener varias personas dándole órdenes, ya que si esto sucede, ¿verdad?, trae confusión. Así que ese principio nos habla de que debe de existir una sola persona dando funciones o dirigiendo el trabajo de un empleado. También nos habla del principio de la difusión. ¿Qué significa esto? Que toda autoridad y responsabilidad debe publicarse. Es decir, si se toma una decisión dentro de la empresa, la misma debe de tener una fluidez de información hacia todos los cargos que le incluyen. También otro elemento que encontramos o principio de la organización es la coordinación, que dice este principio que debe mantenerse el equilibrio entre todos los departamentos.
que se relacionan entre sí, por ejemplo, mercadotecnia con finanzas, producción y recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Nos habla de que todas las actividades que nos llevan a un fin común deben de estar de manera coordinada. También tenemos dentro de los principios el equilibrio, que el equilibrio, ¿verdad? Nos permite que apliquemos principios, técnicas que le den estabilidad a las decisiones globales de la estructura. ¿Con qué fin? El poder lograr los objetivos de la empresa. También tenemos dentro de los principios la flexibilidad, la cual nos menciona que toda estructura debe de incorporar procedimientos, principios, técnicas, funciones para anticiparse a cualquier reacción o cualquier cambio. Sabemos que las empresas no deben de ser como una roca, ¿verdad? No todo está en piedra. Hay cosas que nos permiten tomar ciertas decisiones dependiendo de los eventos que se van dando en los mercados. Tenemos también los elementos de la organización. Dentro de los elementos de la organización son aquellos que nos permiten hacer posible el desarrollo de lo planificado. Y para estos elementos tenemos lo primero, en la organización debe existir una estructura que nos permita agrupar las personas de acuerdo a sus funciones, a la jerarquía que tiene, a las actividades que realiza y a los objetivos planteados, ¿verdad? Eso es la estructura de la organización. Es decir, darle una forma a la organización. Luego tenemos el otro elemento, sistematización, donde nos dice que todas las actividades y recursos de la empresa deben coordinarse racionalmente al fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. Es decir, si una persona constantemente realiza la misma función, va a llegar un momento en que está sistematizado, ¿verdad? Ya sabe qué cosa va detrás de qué, entonces eso permite que los empleados se vayan sistematizando, que ya vayan, como quien dice, fluyendo en ciertas experiencias. Y tenemos también la agrupación y asignación. ¿Qué es esto? La agrupación y asignación de responsabilidades y también toma de decisiones. Tenemos también dentro de los elementos la jerarquía, que es la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Es necesario dentro de una organización de empleados, ¿verdad?, encontrar quién es el que toma las decisiones. Y la simplificación de funciones, otro de los elementos que establece los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Pasemos ahora a el proceso de la organización. Aquí encontramos 4 etapas, se las leo rápidamente. Encontramos la etapa número 1, el análisis de los objetivos de trabajo, es decir, la empresa debe definir qué quiero realizar, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero. Esto nos va a ayudar a ir analizando si los objetivos que nos hemos planteado nos llevan a la respuesta de estas preguntas. Y debe de ser, lógicamente, con los objetivos de la empresa. Tenemos la segunda etapa, que es la división del trabajo, ya les he mencionado, ¿verdad? Dividir los trabajos en partes o unidades, en cada una se atribuye a un grupo de personas, ¿verdad?, para esa unidad de trabajo. Dentro de las empresas, las unidades de trabajo se llaman genéricamente departamentos. Repito, dato muy importante. Dentro de las empresas, las unidades de trabajo se llaman genéricamente departamentos. La división del trabajo permite a las organizaciones lograr objetivos complejos. Por ejemplo, ensamblar equipos, fábricas en producciones mayores, ¿verdad? Y atender diferentes tipos de clientes. Tenemos los otros 3 partes del proceso: definir la responsabilidad y autoridad, lo que les mencionaba, definir quién rige cada departamento y diseñar la estructura organizacional. Dentro de la estructura organizacional tenemos, vamos a la siguiente diapositiva, tenemos el diseño de esta estructura que señala quiénes, ¿verdad?, son los encargados de los empleados, ¿verdad?, quién se va a abocar a quién. Para esto, para poder hacer un diseño de estructura, debemos tener en cuenta los siguientes elementos. El primer elemento que debemos de considerar es la estrategia organizacional. No sé si nos daron, ¿verdad?, que a partir de la pandemia, Diunsa, la empresa que todos conocemos y visitamos, ¿verdad?, pasó de vender productos perecederos y no perecederos a vender productos perecederos. Hoy usted encuentra en Diunsa un área de abarrotería, ¿verdad? Recuerdan, en aquel tiempo de la pandemia se dejó prácticamente de vender porque quién iba a comprar cosas así suntuarias en Diunsa, pero sí se abrió una nueva necesidad de mercado, que era la necesidad del alimento. Recuerdan la locura a nivel mundial, no había papel higiénico, ¿verdad? Entonces
nos volcamos a que la prioridad en aquel momento era comprar alimentos. Entonces, ¿qué hizo Diunsa? Cambia las necesidades del mercado, cambian también las estrategias. Entonces, él cambió la estrategia agregando un área de abarrotería. Pero el agregar un área de abarrotería le produjo la necesidad de también mover el modelo de la estructura organizacional, que es lo segundo a tomar en cuenta. Si quería abrir unos departamentos nuevos, tuvo que contratar personal específico para atender el área de barrotería, contratar personal de bodega para que se mantuvieran frescos los productos, etcétera. Entonces cambian los objetivos de la empresa porque cambian las necesidades del mercado, cambian la estrategia y cambian también el modelo de estructura. También tenemos que tomar en cuenta los perfiles del puesto. ¿Qué perfil queremos nosotros que tenga el personal que va a participar en esta estructura organizacional? Hoy en día, ustedes saben, ¿verdad? Los gerentes se caracterizan por andar de saco, corbata, muy formales, etcétera. Pero hoy estamos viendo cada vez modelos más poco convencionales, ¿verdad? Donde encontramos que hay gerentes que se les pide más bien que llegue el tipo sport para que lleve más hábil para recorrer los espacios de la empresa. También encontramos incluso en Estados Unidos, si ustedes han visto, hay algunas películas donde nos muestran que gerentes se mueven en patines dentro de la organización. Entonces estamos viendo que los perfiles de puesto o las características de una persona para trabajar van también cambiando, ¿verdad? Esto depende del tipo de personal que nosotros queremos agregar en nuestra empresa. También tenemos que el recurso humano dentro del diseño de estructura organizacional es muy importante, ya que tenemos un recurso humano que puede ser reubicación de personal, que esto significa, ¿verdad?, que un personal que ya se capacitó en otra área puede meter currículos para ser promovidos a otros niveles de puesto. Y eso se llama una reubicación interna, pero también puede darse, ¿verdad?, que el nuevo personal ingrese a través de contratación. Y por último, otro factor que tomar en cuenta, ¿verdad?, en el diseño de una estructura es la comunicación. ¿Cómo se van a comunicar todos los colaboradores entre sí para que trabajen de manera coordinada con otros departamentos y el proceso pueda coordinar los esfuerzos por medio de las líneas de comunicación? Pasamos entonces a lo que es un organigrama. Mire, algo bien sencillo, un concepto muy sencillo ahí dado. El organigrama es la representación gráfica de una estructura organizativa. Es decir, una vez que yo ya sé quién es, pues, qué puestos ocupo, qué perfiles, quién va después de quién es sujeto a quién, entonces yo lo puedo plasmar a través de esa gráfica. Vamos a la siguiente. Vemos entonces las recomendaciones para diseñar un organigrama. Lo primero que debo de tener en cuenta es la división del trabajo y definición de las responsabilidades. Cuando yo ya sé quién va arriba, en la sigma organizacional debe de ir el jefe máximo, el que tiene mayor autoridad, el que tiene mayor responsabilidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Y de ahí esto va bajando de manera escalonada hacia abajo. En cuanto mi nombre o mi cargo aparezca más abajo en la línea organizacional, significa que todos los que están por encima de mí son autoridades superiores, ¿verdad? Vemos entonces que la división del trabajo y la definición de responsabilidades son los rectángulos, esos rectángulos que ustedes ven ahí en la figura, ¿verdad?, que indican cómo se hizo la división de trabajo. Cada rectángulo representa un bloque o una unidad de trabajo. También debemos de tomar en cuenta la autoridad y la jerarquía, ¿verdad?, que va sobre nosotros en cada uno de los cargos. Encontramos que va desde el gerente con mayor autoridad hasta el que tiene menor autoridad en la escala. ¿Qué significa jerarquía? Jerarquía es sinónimo de cadena de mando. El poder de dirigir desciende dependiendo cada nivel que usted va bajando en el escalón, eso depende en el nivel de jerarquía que se encuentre. Y la comunicación y coordinación, que ya la mencionamos, ¿verdad?, que debe de ser escrita en su momento para que sea más clara. Y tenemos por último la línea y asesoría en la organización, ¿verdad?, que es un personal que no tiene autoridad, pero sí da asesoría a alguien que lo tiene. Por ejemplo, un gerente que quiera implementar un cambio en un envase de un producto y quiera tener un asesor, por ejemplo, un asesor ambiental para ver el impacto de este producto, ¿verdad?, de este cambio. Entonces, el asesor puede darle su opinión, puede dar información, pero lo que no puede es tomar la decisión.
Vamos entonces a ver el organigrama del INTAE, ¿verdad? Tenemos el organigrama del INTAE. Quiero que vea esa línea punteada, porque la línea punteada a la par de una autoridad significa que es un asesor. Vemos aquí el INTAE tiene en primera línea, en la cima organizacional, tiene los directivos, el director, su director. De ahí a la par, usted puede notar, hay unas líneas punteadas que le dice asesores, ¿verdad? Ellos son asesores. ¿Y quiénes pueden ser asesores del colegio, del director? Bueno, puede ser sociedad de familia, grupo de estudiantes, ¿verdad? Gobierno estudiantil, orientadores, incluso docentes, ¿verdad? Todo aquel personal que pueda traer información importante para que la decisión sea tomada tomando en cuenta todos estos ángulos. Luego vemos después del director, ya así en línea de autoridad, ¿verdad? El coordinador de empresas, coordinador académico, orientadores, consejeros y secretaría. Y de ahí usted puede ver que hacia abajo en la escala va bajando los niveles de autoridad y ahí le divide quién se tiene que reportar a quién. Si usted, por ejemplo, es coordinador académico y alguien es un coordinador de área, el de área se tiene que ir a reportar al académico. Muy bien, así sencillamente, ¿verdad? Visto de esta forma. Vamos a ver, chicos, ahora vamos a mostrar la diapositiva con las asignaciones. Para 11 de administración de empresas de sección A y B matutina y vespertina, vamos a ver nuevamente este video, ¿verdad? Lo van a ver, luego van a escribir en su cuaderno la encuesta de Google y la van a responder en el link. A nosotros solamente le da enviar y nos llega a nuestro correo. El valor de esa actividad, 15 puntos, y vamos a hacer una segunda actividad evaluativa, que es investigar y dibujar en su cuaderno los tipos de organigrama, lineal, staff y tayloriana. En total, 20%. Y con esa información, ¿verdad? Recordarles que ahora existe la sección B y tienen un nuevo docente, la profesora Sandra Matamoros. Y yo me quedo con la sección A. Muy bien, vamos con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.